Amén. Así que bienvenidos una vez más a los que se van sumando de a poquito y vamos a ir arrancando con la lección de hoy. Vamos arrancando con la lección de hoy, así que hoy estamos con realidades de la nueva naturaleza. Es importante que nosotros podamos conocer de forma primaria quién es Dios, las características de Dios, saber cuando nos referimos a nuestro Padre, qué es lo que Él es en realidad. Y cuando aprendemos a conocer a Dios, podemos amarlo más profundamente. Oseas 4:6 nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy el mundo y la sociedad en general, cuando hablamos de Dios, no habla en base a un conocimiento íntimo de tener una relación con el Padre, sino que habla en base a teorías, a cosas que escuchan, hay a veces documentales acerca de Dios, en base a experiencias o cosas que pasan en el mundo, a emociones, a ritos, y el mundo a través del tiempo, a través de la historia, ha buscado también de alguna forma institucionalizarle a Dios. ¿Qué me refiero a eso? De meterlo a Dios dentro de una caja que Él tiene, hay cosas que puede hacer, cosas que no, de acuerdo al criterio de los seres humanos, ¿no? Y tratamos de alguna forma de meterlo a veces dentro de nuestra misma conveniencia, ¿no? Pero yo quiero que podamos conocer a este Dios a través de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y cuando vayamos a la palabra de Dios, vamos a ver quién es esa persona, qué hace, cuáles son sus intereses. Y esto se logra con intimidad y quién es en realidad Dios. Pero cuando nos referimos a que Dios es una persona, sabemos que Dios ama. En Apocalipsis 3:10 dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Dios también dice que tiene sentimientos, porque Él odia al pecado. Hay 6 cosas que aborrece Jehová, nos dice Proverbios 6:16, perdón. En Génesis 6:6 dice que le dolió a su corazón, Dios siente dolor, le dolió su corazón por haber creado al hombre, Dios se enoja. También vemos en Primera Reyes capítulo 11, verso 9, dice que y se enojó Jehová contra Salomón. También se arrepintió en Génesis 6:7, me arrepiento de haber hecho, se contenta. En Isaías 42:1 dice Jesús, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. En Génesis 1:4 nos dice que Dios ve, dice, al ver la luz que era buena. También Dios escucha. En Éxodo 3:7 también nos hace referencia, he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto, y los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufre. Dios tiene también empatía. Esas son características que nos hablan que Dios es una persona, que no es un ente, no es una cosa, sino que Dios realmente es una persona. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? En primer lugar, conocer acerca de su naturaleza, de quién es Dios, qué es lo que le caracteriza. Y una de las principales cosas que sabemos que le caracteriza a Dios, que Él es amor. ¿Sí? Dios es amor. El que dice que conoce a Dios tiene que conocer de su amor. Y si decimos que conocemos a Dios, tenemos que amar a aquellos a los cuales vemos. Si decimos que amamos a Dios a quien no vemos, el primer reflejo de nuestra relación y de ese amor hacia Dios es hacia nuestro hermano. Sabemos que Dios es lleno de gracia, sabemos que Dios es bueno, es misericordioso, es justo, es santo, es espíritu, es eterno, no tiene limitación temporal. Él es fiel, y esa palabra, cómo impacta nuestras vidas, a mi vida, que Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles a Él, Él siempre permanece fiel. Él es soberano, Él es inmutable, Él es perdonador, es paciente, es compasivo. Todas son cosas de su naturaleza. Pero también cuando vamos conociendo a Dios, tenemos que conocer acerca de su carácter. Y algunas cosas de su carácter podemos verlas a través de los nombres que encontramos en la Biblia. Una de las características en Isaías 40 en Isaías, perdón, estoy perdiendo, 42:8 dice, y Jehová, este es mi nombre y no hay otro, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza, no lo daré a esculturas o a creaciones humanas. Él es Jehová creador, en Génesis 1:1 dice que Él creó el cielo
y la tierra. Él es un pastor afectuoso. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Génesis 2:28 vemos que Dios es un Dios proveedor, vio la desnudez de Adán y Eva y les proveyó de vestimenta. El Señor es Dios de paz. Éxodo 15:26 dice Él es el Dios de paz, Él es nuestro Señor que nos sana. Y dijo en Éxodo 15:26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Él es Dios nuestro sanador. Él es Dios de nuestra bandera. Cuando hablamos de la bandera, nuestro estandarte en la victoria, Él es el que nos da la victoria. Jehová llama al Dios que siempre está presente. Es Jehová también el Señor que es nuestra justicia. Y hay unos atributos increíbles de Dios, que Él es, que quizás lo hayamos escuchado. Hoy no vamos a profundizar mucho sobre esto porque hay mucho para hablar, pero Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en todo lugar. Y vos me vas a decir, sí, si Dios está en todo lugar, ¿por qué no lo vemos? Por ahí en los lugares donde hay maldad. El hecho que Dios esté en todo lugar no quiere decir que Dios se manifiesta en todo lugar, que se dé a conocer, pero Dios sabe todo lo que pasa en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. También es omnipotente, Él no tiene límite en cuanto a su poder, en lo físico, en lo espiritual. Él es omnipotente, Él todo lo puede. Si Él creó el cielo, la tierra, nos creó a nosotros, Él puede hacer todas las cosas. Él, cualquier cosa que está en su voluntad, Él lo puede hacer. Y Él también es omnisciente, Él sabe todo. Y una de las características, a diferencia de Satanás que tiene Dios, que Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe lo que nosotros pensamos, lo que hay en nuestro corazón. Si van a la historia de Jesús, muchas veces van a ver que Jesús dice la palabra que Él conocía las intenciones y los pensamientos de la gente que estaba a su alrededor. Eso nos habla de ese conocimiento y de esa capacidad de saber todas las cosas. Y los demonios y los espíritus no pueden meterse en nuestra mente, no pueden conocer lo que pensamos. Por eso cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, debemos confesarlo con nuestra boca para que en el mundo espiritual pueda impactar nuestra decisión. Y es importante que hablemos en la liberación o cuando oramos por sanidad. ¿Sí? Si hay un espíritu, vos no puedes reprenderlo solamente con tus pensamientos, sino que tenés que ordenarle al espíritu con tus labios para que él pueda escuchar lo que vos estás declarando y ordenando en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Este versículo ya lo leímos muchas veces, que está en Romanos capítulo 12, versos 22. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que me habrán escuchado decir más de una vez respecto a este versículo. Hay otra versión, la NTV, que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo o de esta sociedad, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual nuevamente dice es buena, agradable y perfecta. Podemos seguir también con Tesalonicense, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Los que tengan el manual, ahí hay un errorcito que no está la cita bíblica de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Así que si quieren agregarlo en forma manual ahí en el manual, la cita bíblica. ¿Qué hizo Dios? Sabemos que Él fue creador, Él hizo todo lo que existe. Nos hizo a nosotros, a su imagen y semejanza, nos dio la capacidad de poder tomar decisiones. El libro de albedrío, Dios no, nosotros podemos tomar decisiones sin que Dios nos obligue a hacer algo, ¿sí? Nosotros podemos decirle no a Dios, o sí, por eso hay muchos que son salvos y otros que no, porque corre por cuenta nuestra el tomar la decisión. Nos amó tanto que dio a su único hijo para morir por nosotros y darnos vida. Juan 3:16, que lo debemos
conocer de memoria, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿qué pasa? Que no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos adoptó como sus hijos, nos dio la Biblia, su palabra, nos dio lo más tremendo, el Espíritu Santo, aquel que nos da poder. Dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y le seremos testigos. El Espíritu Santo también nos da comunión con el Padre, nos ayuda a entender y nos revela las cosas que han de venir. Qué tremendo es tener una relación con el Espíritu Santo. Tantas cosas nos enseña, nos muestra, pero tenemos que aprender a escucharle cuando Él nos quiere hablar. A veces nos acostumbramos mucho a pedirle cosas y a solicitarle, pero Dios nos está pidiendo que Dios quiere hablarnos muchas veces y nosotros a veces no nos tomamos ese tiempito para escucharle. ¿Y cuál es el interés de Dios? Dios es por la gente que, cuando hablamos de los perdidos, aquellos que no conocen a Cristo, habla de que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es muy importante. Dios quiere que nadie, absolutamente nadie se pierda. Juan 3:16 decíamos recién, porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a las personas, ¿no? No solamente a los que tomaron la decisión de seguirle a Él, sino a todo el mundo. Dios amó y quiere que seamos llenos de su Espíritu Santo, que podamos crecer espiritualmente, que podamos ser pequeños Cristos, ¿sí? Ser semejantes a Él. Cuando hablamos de los cristianos, ¿por qué le empezaron a llamar a los primeros discípulos de Jesús cristianos? Porque veían en ellos el reflejo de lo que era Jesús. Entonces eran como pequeños Cristos que iban caminando. Por eso es el desafío para nosotros como iglesia hoy, es revalorizar esa palabra cristiana, no simplemente por ir a una iglesia, por ser miembro, por habernos bautizado, sino que nuestra vida, nuestra forma de conducirnos, nuestras respuestas, nuestras actitudes, nuestro trato dentro de nuestra familia, con los demás, en nuestro trabajo, pueda reflejar a Jesucristo. Podamos ser esos pequeños Cristos que reflejen al Padre. Y algunos ejemplos de personas que no conocieron bien a Dios. Después te invito a que puedas leer, no vamos a entrar a toda la historia, pero tenemos un caso muy especial del amigo Job. Y en Job capítulo 1, verso 21, si querés buscar tu Biblia, si la tenés a mano, dijo: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar, bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Job también temía, dice, todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. No tengo descanso ni sosiego, no encuentro paz, sino inquietud. Y Job fue una persona que fue desafiada, que Satanás le dijo a Dios: si vos le sacás todas las cosas. Él era una persona multimillonaria para su época. En la época de Job, la riqueza no se medía por el dinero, por el oro, sino por las tierras y por el ganado que poseían. Job tenía muchísimo ganado, era una persona con muchos recursos para su época, y el diablo le dijo: si vos le sacás todas esas cosas, seguro que te va a dejar. Y Dios le dijo que no iba a ser así, pero que le permitió, y pasó eso, ¿no? Job se quedó sin nada, y aún en esa situación más triste, él nunca maldijo a Dios. Sus amigos inclusive le dijeron: maldice a Dios, muérete ya de una vez, así ya terminan todas tus tu sufrimiento. Pero él no habló, no maldijo, no llegó a maldecir a Dios, sí murmuró. Y me encanta cuando al final, en el capítulo 31, cuando después de haber pasado todos los suplicios, Job en realidad no era que conocía tan bien a Dios. Fíjense lo que dice Job a partir del verso capítulo 31, 42, del capítulo 42 de Job, dice: yo sé que tú todo lo puedes y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo, dice Job, para dudar de tu providencia? Mostrando así mi ignorancia. Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Y tú me dijiste: escucha, que quiero hablarte, respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora
te veo con mis propios ojos y por eso me retracto y me arrepiento sentado sobre el polvo de ceniza. Después de haber pasado todo lo que vivió, Job finalmente dice, hablaba cosas que no conocía, pensaba cosas que no entendía, hablaba cosas que no entendía, pero ahora, al final de sus días, al final de toda esa etapa, dice, pero ahora te puedo conocer. Y a medida que vamos conociendo a Dios, a medida que vamos metiéndonos más en su presencia, nos damos cuenta que hay tantas cosas todavía para aprender acerca de nuestro Dios. Él es tan grande, tan amplio, tan profundo, que creo que vamos a llegar hasta los últimos días de nuestra vida y aún en esa etapa todavía no vamos a llegarlo a conocer en profundidad, pero sí vamos a poder tener una relación personal, podamos experimentar de lo que Él es para nosotros. Otro caso emblemático en la Biblia de una persona que tenía un conocimiento relativo y bastante retobado, el amigo Sansón. Desde muy pequeño fue consagrado a Dios como un libertador de Israel, pero él perdió el foco de su llamado. Él acusa de muchos adolescentes, dice que él era nazareno y que no tenía que cortarse el pelo por su poder, entonces algunos con esa excusa no se quieren cortar el pelo porque está en la Biblia, ¿no? Sansón se dejó el pelo largo, ¿no? Pero él desobedeció deliberadamente a Dios. Él, en vez de estar buscando, una de las características, ¿no? En vez de buscar una mujer de su pueblo, buscó una de sus enemigos, que era algo que Dios le había dicho que no, y encima los enemigos de ellos. Vivía en la práctica del pecado, realizando los deseos de su carne, y no buscando hacer la voluntad de Dios. Y el resultado de eso, ¿qué pasó? Se distanció de Dios, fue tomado cautivo, reveló cuál era el secreto de su fuerza a la famosa Dalila, cayó en sus brazos y murió prematuramente. Murió antes de cumplir su propósito. Con la muerte de Sansón fue una victoria, sí, mató a muchos enemigos, pero es triste haber terminado esos días y no haber cumplido, quizás haber transformado de otra manera al pueblo de Israel, haberlo liberado. ¿Por qué? Por haber desobedecido a Dios y no haber tenido foco, prestado atención al llamado con el cual Dios le había dado. Otro caso también de una persona que, aunque tenía una relación, en el caso del hijo pródigo, tenemos el caso del hermano mayor, vivían con el mismo padre, tenían las mismas cosas, los mismos recursos, las mismas comodidades, pero sabemos que el hijo pródigo, ¿qué pasó? Se fue. Y el hermano mayor se quedó con el padre. Y cuando vino el hermano menor, después de haber malgastado todas las cosas, el papá lo recibió con mucho amor, el hermano mayor le recriminó al papá, ¿cómo vas a recibir a tu hijo que malgastó todo? ¿Cómo lo vas a volver a poner en el mismo estándar de hijo? ¿Por qué no lo pones como sirviente? Y como de alguna manera estaba entristecido con su padre, y su padre le dijo, pero muchacho, vos, todo lo mío es tuyo. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios, le recriminamos a Dios porque Dios no nos bendice, no nos da cosas o alguna cosa, no nos valoramos a nuestro papá porque no tenemos una relación y un conocimiento acabado de él. Pensamos que simplemente el servicio es lo que tenemos que hacer, trabajar y activismo, y nos perdemos ese foco de tener esa relación de amor para conocerlo en profundidad. Y eso fue lo que pasó con el hijo mayor, en la historia del hijo pródigo, no tenía esa relación íntima con Dios, no aprovechaba todas las cosas que tenía como hijo. Por eso es importante conocer quién es nuestro papá, qué es lo que tiene para nosotros, qué nos quiere dar, qué nos quiere ofrecer, qué es lo que nos ofrece, porque no es simplemente una religión, no es un conjunto de preceptos. Dios quiere tener una relación con nosotros. Cuando tenemos una relación con alguien, sabemos lo que le gusta, lo que no le gusta, sabemos cómo agradarle, cómo hacerlo feliz, sabemos lo que le entristece también, pero también hay un vínculo de amor. Dios es, como decía, una persona y Él quiere amarnos, Él quiere tener empatía con nosotros, con lo que nos pasa. Por eso yo te desafío en el nombre de Jesús
que, que puedas tener una relación personal con Dios y conocer realmente a este papá. Algunas de las características ya las vimos recién. Personas que conocen al Padre, algunas características que podemos ver de esas personas son personas que tienen una relación con Dios, con el prójimo, saben quiénes son en Cristo, su identidad, caminan en amor, tienen temor de Dios, no miedo, ¡ay! ¿Quién es este Dios? Me va a matar, me va. No, un temor reverente a Dios. Sabemos quién es Dios, que Él es omnipotente, omnipresente, pero es un Dios de misericordia, un Dios justo también. Tienen paciencia con aquellos que no conocen a Dios. Muchas veces pretendemos que todas las personas puedan tener la misma comprensión o el mismo, por decirlo de alguna manera, el mismo nivel espiritual que tenemos nosotros, y a veces nos creemos que podemos estar un escalón más arriba que los demás por experiencia que hayamos vivido, milagros que hayamos recibido de parte de Dios, pero todos, absolutamente todos, estamos en el camino de crecer, de parecernos a Cristo, quizás algunos con más años, otros con menos, pero la antigüedad no hace a tu madurez espiritual. Hay gente que está hace 15, 20, 30 años congregándose en la iglesia y no conoce a Dios. Hay gente que está quizás hace, no te quiero decir 3, 4, 6 meses y tiene una experiencia con el Espíritu Santo, tiene una experiencia con Dios. Quizás no conoce mucho, no tiene mucha capacitación intelectual, capacitación en cuanto al conocimiento de la palabra, pero sí tiene una relación con papá, tiene comunión con el Espíritu Santo y está en ese camino apasionado de servirle cada vez más y mejor a Dios, y tiene pasión. Esa es la palabra que a mí me impacta, ¿no? La quiero tener sellada en mi corazón. Una vida apasionada, no hace falta que nadie te vaya empujando para buscar y servir a Dios, sino que vos tenés deseo y está en tu corazón el buscar a Dios, el servirle por amor, porque lo amás realmente, tener paciencia, responder de manera diferente a los problemas de la vida con ayuda de parte de Dios, saber reclamar las promesas de Dios, saber que las promesas de Dios son nuestras y está para tomarlas, esos principios que están en la palabra de Dios, que los principios, como decía, y los no de Dios son no de protección, son no que nos ayudan, que Dios nos quiere bendecir. No vivimos en la práctica del pecado, nos equivocamos, sí pecamos, pero volvemos a Dios y no lo hacemos en forma deliberada, a sabiendas, ¿no? Nos vamos a equivocar muchas veces, seguro que sí, pero nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón es agradar a nuestro Dios. La llave para conocer a Dios es ese relacionamiento personal, profundo, íntimo con Dios. Tiene que ver con eso, con tener una actitud de amor, de fe, de humildad, saber cuál es nuestra identidad, quién somos. Volvamos al inicio, cómo Dios creó al hombre, cómo Dios nos hizo. Y en Génesis capítulo 2, verso 7 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Las palabras imagen y semejanza significa que Dios sopló su propia vida y naturaleza, su propio espíritu sobre la vida de las personas. Y como Dios tiene su propia habilidad dentro del hombre, entonces Dios formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y lo sopló en la nariz el aliento de vida. Es el espíritu, ¿no? A diferencia de los animales, nosotros tenemos ese espíritu que nos permite relacionarnos con Dios, ¿sí? Y el hombre pasó a ser un alma viviente. Por eso nosotros nos podemos relacionar con Dios, porque tenemos el espíritu y nuestro espíritu se relaciona con Dios. ¿Cuál fue el propósito de la creación? Dios nos creó a su imagen y semejanza para hacer su representación delante de Él en la creación. Si te vas hasta 2 Corintios capítulo 5, verso 20, ¿qué nos dice ahí? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Otra versión dice, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo que nos reconciliemos con Dios, que hablemos de parte suya, que seamos embajadores para tener comunión con Él y ser sus representantes acá en la tierra. Cuando Dios creó al hombre,
le otorgó ciertas cosas, ¿no? Nos dio la naturaleza porque nos creó a su imagen y semejanza. Nos dio ese relacionamiento perfecto, comunión perfecta. Cuando yo siempre me imagino, ¿no? Supongo, no sé si habrá sido cierto, ¿no? Pero cuando Adán y Eva vivían en el Edén antes de caer, tenían una comunión perfecta, íntima con Dios. No había, no había nada que impedía ese relacionamiento con Dios. No necesitaban, simplemente iban caminando, iban hablando y estaba la presencia de Dios, era algo perfecto. Tenían dominio sobre la tierra, sobre los animales, sobre el mundo, sobre la naturaleza. Vivían en alegría, en paz, en salud. No conocían el miedo, la depresión, la vergüenza. Podían disfrutar, usufructar de todo lo creado por Dios. No sabemos cuánto tiempo pudieron estar. Cuando uno lee el relato de Génesis, nos da la sensación que fueron muy pocos días, ¿no? Pero quizás fueron 50, quizás fueron 1000 años, no lo sabemos. La Biblia no nos relata, pero siempre nos da esa sensación, ¿no? Por lo menos a mí, de que fue un periodo muy corto de tiempo que ellos disfrutaron de ese. Pero cuando el hombre desobedeció a Dios, el resultado de eso fue la muerte, el alejamiento espiritual del hombre, fue su separación de Dios. Y el hombre, al desobedecer a Dios, se alió al diablo. Ahora todos esos privilegios que teníamos como hijos de Dios fueron cedidos al príncipe de este mundo, a Satanás. Esa naturaleza pecaminosa perdió el dominio sobre su vida. Una de las cosas que vemos muy habitual es la pérdida del dominio propio en las personas. Y fue algo que el hombre perdió al haber pecado, y nosotros heredamos todo eso y necesitamos del Espíritu Santo para volver a restaurar eso en nuestras vidas. Perdió todo lo que le había dado su justicia. Una persona sin justicia no tiene derecho legal de estar, de permanecer ante la presencia de Dios. Por eso la paga del pecado, nos dice en Romanos, es la muerte. El pecado nos aleja, nos separó de Dios. Por eso Jesucristo vino a pagar el pecado, la paga del pecado, que fue la muerte. Una persona sin justicia no tiene ese derecho legal, y Jesús vino a restablecer ese derecho legal. Por causa de su gran amor, Dios estableció un plan de salvación, la de redimir, la de buscar la redención del hombre y restaurarlo a su posición original, al de hijo de Dios. Y para eso nos dio un par de cositas. Primero nos dio su gracia, ¿sí? Algo que nosotros no merecemos. Jesús se ofreció como sustituto perfecto. Creo que ya lo había comentado con usted, pero para aquellos que por ahí se van sumando, cuando hablamos de que por qué Jesús tuvo que pagar por nuestros pecados, vayamos a un juicio, ¿no? Tenemos a Martín, que está condenado por un delito, ¿sí? Está sentado en el banquillo de los acusados, está el fiscal, el abogado defensor, y el juez dice: bueno, Martín, usted cometió este delito, según el Código Penal del Reino de los Cielos, el que peca está condenado a muerte. Muy bien, así que esa es su sentencia. Pero aparece alguien levantando la mano del fondo. Espere, dice: señor juez, si usted, Martín, sí cometió pecado, pero yo quiero cumplir la condena que le corresponde a él. Si él acepta que yo ocupe su lugar, entonces la condena a muerte se va a cumplir en mi vida y él va a quedar extinto de esa condenación. El juez dice: bueno, si usted ocupa ese lugar, no hay problema. ¿Quién es el que va a ocupar ese lugar? Fue Jesús. El pecado tuvo su condena, que fue la muerte, y el que pagó esa condena fue Jesús. Jesús ocupó mi lugar. Jesús sufrió lo que tendría que haber sufrido yo, que era la muerte, y él murió en la cruz, pero él resucitó porque el pecado no tenía dominio sobre Jesucristo. Cuando Jesús fue, eso es una ilustración mía, ¿no? Jesús fue al Seol, donde está la muerte le dice: che, ¿vos qué hacías acá, Jesús? Si vos no tenés pecado, vos no tenés derecho para estar acá, así que chau, andate de acá, ¿sí? Pero por eso Jesús no pudo permanecer en muerte, porque él era sin pecado. Pero la condena de muerte se cumplió en Jesucristo. Alguien murió por mis pecados
y ese fue Jesús y fue por gracia, no porque yo lo merecía, porque yo sea hijo de alguien o porque me congrego en la iglesia de Dios, de Posadas, porque mi pastor es tal o tal persona. No, es simplemente gracia y misericordia de nuestro amor y fue ese acto de redención, de rescatarnos de la esclavitud del pecado para vivir una nueva vida, para restablecer eso lo que estaba en el Edén, el dominio, restablecer esa relación personal, íntima, directa, sin intermediarios que quiere Dios. Y debido a esa condición de hombre, fue necesario la muerte. Para eso vino Jesús. ¿Qué nos dice Juan 10:10? Tenés tu Biblia ahí, dice, el ladrón, refiriéndose a Satanás, no viene sino para hurtar, robar y matar y destruir. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Me impacta eso, porque Dios no solamente nos quiere dar un poco de vida, sino nos la quiere dar en abundancia. Vino a destruir las obras del diablo. Primera Juan capítulo 3, verso 8 dice que practica el pecado, que dice es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, refiriéndose a Jesús, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús, para destruir la obra del diablo, que era la muerte de nuestras vidas. La enfermedad vino a destruir la maldición, la iniquidad. Eso vino a destruir Jesús, las obras de Satanás. Qué grande que es nuestro Jesucristo, qué poderoso que es nuestro Dios. En Lucas capítulo 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que vino por mí. En primer lugar, wow, Dios vino a buscarme a mí porque yo era un perdido. Aunque a veces ando medio perdido por algunas cosas, ¿no? No se pierde, pero estaba perdido en mi vida espiritual y Él vino por mí y vino por vos, porque Dios nos amó de tal manera y amó al mundo. Qué grande, qué maravilloso que es nuestro Dios. ¿Cómo no apasionarte por alguien que entregó su vida por vos? Alguien que no le importó lo que hiciste, no le importó lo que hizo, no le importa quién soy, no le importa mi pasado. Él me ama y Él te ama a ti y quiere que vos entiendas y lo conozcas, porque Él es un apasionado por nosotros. Nos amó, dice, de tal manera. Como que no hay una forma de poder medir ese amor que Dios nos ha dado y Él se acercó a nosotros para justificarnos. ¿Qué es la justicia de Dios? Es ese acto soberano, ¿no? En el cual Él nos libera de la muerte. ¿Sí? En el juicio fue el momento en que Jesús levantó la mano, yo quiero ocupar el lugar de Martín, o tu lugar, y vos le dijiste, ok, ocupa mi lugar, te acepto como mi Señor y Salvador, reconozco que soy un pecador, reconozco que necesito tu perdón y necesito también que vos pagues por mis pecados. Ese fue el acto de justicia de Dios, fue algo instantáneo, fue ese momento. No es el proceso de justificación, no es un proceso de santificación, sino es un momento, un acto, ¿sí? Un hecho concreto, y es cuando nos declaramos sin culpa e inocente, cuando se cumple la condena en Jesucristo del pecado, cuando yo lo acepté, todo lo viejo queda atrás, todo nuestro pasado, nuestro currículum, nuestros antecedentes espirituales de maldición desaparecen, ¿sí? Delete, se borra como en la computadora, ¿sí? Y no hay una papelera de reciclaje donde se pueda recuperar esos antecedentes nuestros, no hay backup, sino que desaparece absolutamente. Todas las cosas, nos dice la palabra de Dios, que son hechas nuevas. Comenzamos, borrón y cuenta nueva, tenías una deuda, quedó en cero, arrancamos de nuevo, una nueva relación, un nuevo tiempo, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Acordate, lo viejo se fue, chau chau, nunca más. Y Dios nos da una nueva oportunidad. Que tu pasado no limite tu futuro, que tu pasado no sea un condicionante de lo que Dios quiere hacer por vos. No importa lo que hiciste, no importa lo que viviste antes, Dios hace todas las cosas nuevas. Olvídate del pasado, fíjate quién sos ahora en Jesucristo y qué es lo que Él quiere para tu vida de acá en adelante, los propósitos, las cosas maravillosas que tiene para tu vida. Así que yo te desafío en el nombre de Jesús
a que tomes conciencia de esa nueva naturaleza, de esa nueva realidad, de ser ese pequeño Cristo en el lugar donde te toca estar. ¿Y qué es ser la justicia de Dios? Es ser realmente lo que soy a los ojos de Jesús. ¿Se acuerdan que creo que fue en la clase número 4, si se van al material, habíamos hablado, creo que en el material ahí, es la página 35, vamos a ir hasta ahí. Depende tu material, la versión, pero si es esta, acá en la 35 diciendo quién soy en Cristo, ¿sí? Ahí dice que yo estoy completo, soy libre, y hay un montón de afirmaciones de quiénes somos nosotros en Cristo. Por eso es tan importante saber cuál es nuestra identidad en Jesucristo. Y yo te desafío a que puedas repasar eso para saber que cuando la justicia de Dios se aplica a tu vida, comienza algo nuevo, comienza algo diferente, comienzas a disfrutar de esa posición nueva, de esa nueva herencia espiritual en Jesucristo. Acordate ahí en la página 35, si podrés volver a repasar después quién es tu identidad en Cristo, esa nueva naturaleza, que tenemos esa nueva naturaleza de esa nueva relación personal íntima con Dios. No necesitamos intermediario, no necesitamos ni un pastor, ni un sacerdote, ni un líder para relacionarnos con Dios. Simplemente orar, comunicarte con Dios, hablar con Él. Dios quiere tener una relación personal contigo. Dios también nos hace libre de la esclavitud del pecado. No vivas esclavo al pecado. Pedile a Dios que te libere. Vivís todavía atado a malos hábitos, a cosas que vos sabes que no le agradan a Dios, a pensamientos. Busca a Dios, busca al Espíritu Santo, busca ayuda también para que podamos ayudarte a poder salir. Hay cosas en nuestra vida, hay procesos de sanidad interior que llevan también, yo entiendo que llevan su tiempo, pero busca a Dios. Dios no quiere que vivas más esclavo al pecado, no quiere que vivas más atado a maldiciones generacionales que puedan ver en tu familia, quizás maldiciones de divorcio, maldiciones de muerte, de enfermedad, maldiciones de problemas económicos, quizás, no sé lo que puedas llegar a pasarte. Dios quiere hacer borrón y cuenta nueva, no vivir más del pecado, renunciar a tu pasado, renunciar a toda maldición. Quizás tus padres, abuelos, tíos, alguno hizo algún pacto, algún compromiso con las tinieblas. En el nombre de Jesús, cortalo, que todo se corta, que tus hijos viven bajo la gracia del Espíritu Santo, bajo la gracia de nuestro Dios. Reconciliarnos con Dios. Primera Juan 3, 1:9, vuelvo a insistir con ese, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que nunca te olvides de eso, de reconciliarte con Dios. Verdades sobre la justicia es la llave maestra que abre todas las puertas de las promesas de Dios. Si nosotros somos justificados, tenemos acceso a todas las promesas. No tiene que ver con la antigüedad, con el conocimiento, simplemente accedemos por la gracia de Dios a esas promesas que están en su palabra. Lo importante es tomar esas promesas también y conocer las promesas que están en la palabra. Quien no entiende esa justicia de Dios, quizá va a vivir como una persona débil, llena de duda, inconstante, insegura, llevada de un lado a otro, depende con qué comentario, qué predica está de moda, pero cuando vos vivís cimentado en la palabra de Dios, vas a vivir seguro, confiado, porque conoces el plan de salvación para tu vida, el propósito de Dios para tu vida, las herramientas que tenemos como hijos de Dios, y recibimos la dirección de parte de Dios también para tomar decisiones. Hay muchos principios bíblicos que podemos aplicarlos en la finanza. Fíjense, si quizá alguno tuvo el privilegio de hacer el curso de finanzas o de padres o del matrimonio, o sanando mi media naranja, hay varios principios en la palabra de Dios. Cuando lo empezás a aplicar eso en tu vida, eso trae paz, trae restauración, prosperidad en las relaciones, restauración. Así que yo te desafío a que puedas tomar si tienes posibilidad. ¿Y quién merece la justicia? Ya lo hablamos, nadie. Ninguno de nosotros algo merecido, pero Dios nos amó de tal manera que nos dio esa justicia, esa posibilidad de que si recibimos a Jesucristo podamos ser salvos. Y todos los que creen y le reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador tienen ese derecho
de recibir la justicia de Dios. De la misma manera como recibimos la salvación, podemos recibir también la justicia de parte de Dios. ¿Qué no es la justicia? No es nuestra propia justicia propia, no tiene que ver con nuestro comportamiento, no es un sentimiento, ¿sí? No es santidad, sino que tiene que ver, no tiene que ver con nuestra conducta, sino que tiene que ver con ese acto soberano de parte de Dios para nuestras vidas. Y ya cerrando la lección, entonces, ¿cuál es la clave, la pregunta que nos hacemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la llave para tener certeza acerca de nuestra identidad? Ya lo hablamos en la clase anterior, hablamos de la fe, creer y recibir y confesar por la fe que lo que está escrito nos pertenece. Por eso es importantísimo la clase anterior cuando hablamos de la fe. Quien sabe su posición de hijo de Dios se verá como Dios nos ve, ¿sí? Como personas justas. Por eso es importante saber cuál es nuestra identidad, cómo Dios nos ve. No como nos ven las otras personas, no como me veo yo, sino como Dios me ve a nosotros. Debemos andar en amor y en el espíritu, pensar correctamente, vivir sin preocupaciones. No tiene que ver que no vas a estar, que no hay situaciones que por ahí nos preocupan o nos angustian. Seguramente que sí. A mí me toca vivir a veces situaciones que me causan preocupación, pero no vivo constantemente en angustia, ¿sí? Entrego esas preocupaciones en las manos de Dios y Dios me trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento y a veces y nos hace pasar por momentos difíciles, pero nos muestra también la salida. Hay personas que viven en constante ansiedad, en constante preocupación, no pueden entregar sus necesidades a Dios, no pueden entregar sus preocupaciones en la mano de Dios, que Dios se encarga de las cosas. Hay momentos en que ya nos queda otra cosa que decir, mira Dios, toma, acá está la situación, acá está el problema, yo no sé cómo hacer, no sé cómo resolverlo, te lo entrego a vos y Dios se encarga. Resistir al diablo a sus acusaciones. ¿Se acuerdan también que estuvimos hablando sobre la armadura de Dios? Pueden volver a repasarlo, es tomar esa armadura que Dios nos da, echar mano de la autoridad, que también ya lo estuvimos estudiando en unas clases anteriores. Tenemos todo a nuestro favor de parte de Dios de vivir una vida sobrenatural, una vida en la cual Dios es nuestra guía, Dios es el que nos da todas las cosas y debemos parecernos, ser ese pequeño cristiano, ese pequeño hijo de Dios caminando. Por la gracia de Dios soy lo que la Biblia dice que soy. Si la Biblia dice que soy bueno, que soy salvo, que soy justo, que soy lleno de sabiduría, que tengo una paz que sobrepasa el entendimiento, yo lo creo. Debo creer lo que la Biblia dice, que soy nueva criatura, un hijo de Dios más que vencedor, que tengo lo que la Biblia dice, que tengo las promesas de vida eterna, de salud, de provisión, de prosperidad, de protección, de la salvación de mi familia. Y puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer, vencer las luchas, dificultades, pruebas, tentaciones, el pecado, el miedo, la angustia, la soledad y las cosas que vayan sucediendo, todos los etcétera que puedas agarrar, pero debemos creer que lo que dice la palabra de Dios es realidad, ¿sí? Por eso la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creo y visualizo con mis ojos espirituales las cosas que no veo como hecha hoy. Sí, hoy como iglesia estamos con el desafío de buscar un lugar propio. Yo ya estoy viendo esa iglesia donde nos vamos a congregar en fe. No sé ni dónde es, ni cuánto cuesta, ni cómo se va a pagar, pero yo en el nombre de Jesús ya declaro y ya lo creo en fe que Dios nos va a dar, porque cuando Dios nos guía como pueblo, como hijo suyo, Él se encarga de todas las cosas. Si Él te pide que hagas algo, Él sabe. Tomate de las promesas de la palabra de Dios. Afianzate. A mí un versículo que lo tengo grabado en mi corazón es Romanos 8:28, ¿sí? A los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al propósito con el cual Dios me ha llamado. Y ese versículo a mí ha sido de mucha ayuda cuando estoy en dificultades y digo, Señor, si esto llegó hasta mi vida es porque yo te amo y que sé que ahora no lo entiendo, pero en algún momento voy a entender que me va a ayudar para mi bien, para mi crecimiento, para mi madurez espiritual. Así que yo te desafío, buscate, afianzate de una promesa de la palabra de Dios para que tu vida puedas vivir una vida de victoria, una vida conforme a la palabra de nuestro Dios. ¿Y cómo andar en la justicia
de Dios no tenemos que hacer nada para ser justos, pero tenemos que hacer algunas cosas para vivir en justicia o en santidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos dos cosas que podemos hacer. ¿Sí? Así como un vehículo tiene dos tipos básicos de mantenimiento, uno que es correctivo cuando ya sucedió el desperfecto, ¿sí? Cuando ya se pinchó la cubierta o se rompió algún repuesto, algo dejó de funcionar, necesitamos corregir eso, reemplazar, y para eso tenemos en el manual del fabricante, 1 Juan 1:9, ¿sí? Que confesando nuestros pecados podemos pedirle perdón y restaurar nuestra relación con Dios. Esa es la manutención correctiva. Si nos equivocamos, admitimos que hemos hecho algo mal y volvemos al camino, al camino con nuestro Dios. Y a una manutención preventiva, que es el hecho de no pecar. Si sabemos que hay una idea que se nos mete en la cabeza y termina en pecado, cuando se nos mete la idea en la mente, cortarla de entrada. Dice, mente desocupada, taller del diablo, quizás hayan escuchado esa frase, ¿no? Y muchas veces un concepto dice, el hermano cayó en pecado, como que fue caminando por una calle, había un bache, ¡pum!, cayó en pecado, ¿no? Y no, pará, no es así, no es que vas por la vida y ¡pum!, te tropezaste y caíste en pecado. El pecado se va maquinando en nuestra mente, se nos mete una idea, lo consideramos, no es tan mal, sí está mal, pero no está tan mal. Y qué sé yo, en el caso de una infidelidad matrimonial, no es que la infidelidad se produce o el adulterio de un día a otro, que de golpe, sino que es un proceso que se va dando, y si nosotros no tomamos la decisión de mantener nuestro matrimonio, de mantener nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, en algún momento puede ser que caigamos en pecado de adulterio, de infidelidad, o en alguna otra, o quizás de infidelidad en otro aspecto de nuestra vida, ¿no? Pero por eso tenemos que ser precavidos y tomar conciencia y mantener una relación íntima y profunda con Dios en forma continua. Si eres justo, no debemos permanecer en pecado. Romanos 6:12 dice que morimos al pecado y el viejo hombre fue crucificados. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios. ¿Para qué? Para hacer el bien. Para eso Dios nos ha llamado y nos ha desafiado. Así que te animo a que puedas conocer a este Dios sobrenatural y que puedas relacionarte con Él, con este maravilloso, nuestro maravilloso Dios. Y gracias. Quiero dar gracias nuevamente por un sábado más. En un ratito voy a estar también subiendo la clase de hoy para aquellos que quieran después volver